Mala la hubieron en esta ocasión los ubetenses, pues en la lucha que se entabla con los sarracenos son derrotados, muriendo en la refriega, a decir de las crónicas, el mismo Pedro López Dávalos, Luis Fernández de la Trapera, Juan Sánchez de Molina, Antón González Crespo, el comendador Per Ibáñez y Juan Sánchez de Morales, quedando cautivo Ruy López Dávalos, quien más tarde se convertirá en el famoso condestable del reino. Sería el célebre condestable Dávalos. En fin, un auténtico desastre para las renombradas armas ubetenses, que no todo iban a ser glorias y leones. Al menos el castillo de Quesada consiguió permanecer del lado cristiano. Bien, vayamos ahora al reinado del sucesor de Enrique, Juan I. Poco hay que contar en relación a Úbeda durante el reinado del segundo Trastámara. El rey Juan I, elevado al trono a la edad de 20 años, encontraría la muerte apenas cumplidos los 32 como consecuencia de la caída de un caballo. Apenas 12 años de reinado, que sin embargo, para los estándares de la época, era un tiempo considerable. Fue un monarca estimado por el pueblo, que afianzó las mejoras administrativas introducidas por su padre y consolidó las relaciones con Francia en contra siempre de Inglaterra. Esto le llevó al enfrentamiento con Portugal, aliada de los ingleses, por cuestiones dinásticas en las que no vamos a entrar. El ejército castellano invadió el reino vecino en 1385 y sufrió una estrepitosa derrota, quizá una de las más apabullantes de toda la historia de Castilla. Fue la batalla de Aljubarrota, de tan infausto recuerdo. 5 años después, en 1390, fallecía el soberano, como hemos dicho. En cuanto a Úbeda, durante este periodo solo podemos apuntar algunos datos de carácter administrativo. Por ejemplo, la tradicional confirmación de mercedes y privilegios que el nuevo rey otorga a la ciudad al inicio de su reinado, que como se sabe era algo obligado en el momento del advenimiento de cada rey, y que se venía haciendo desde tiempos de la conquista por San Fernando. También ratifica el soberano la donación de la villa de Quesada, y libra a los ubetenses del pago de montazgo por espacio de 10 años. El montazgo y el pontazgo eran como una especie de peaje que la gente del común tenía que pagar por atravesar ciertos montes y puentes, algo muy habitual en una época donde la economía estaba vinculada en su mayor parte al ámbito rural. Los vecinos de Úbeda tendrán libertad para circular por los montes durante 10 años, todo un regalo en aquel tiempo. Por si fuera poco, en 1383 se gana una sentencia nada menos que al todopoderoso Concejo de la Mesta, para que no se instalen en el término cañadas y abrevaderos salvo en los vagos del Guadalquivir y Guadalimar. Ya hablamos algo de esto en otros programas, de los perjuicios que suponía para los agricultores y ganaderos locales el paso de los inmensos rebaños por las poblaciones o alrededores. Son pequeñas batallas que quizá a nosotros nos parezcan insignificantes, pero que aquellas gentes que vivían de la tierra suponían la diferencia entre sacar adelante a su familia y el hambre. Hemos hecho referencia también a las tensiones que se producían en la ciudad a cuenta de los nombramientos de cargos, especialmente el de personero. Ese mismo año, en 1389, se dicta una pragmática que trata de evitar aquellos enfrentamientos. Otra cosa es que a los magnates implicados la respetaran. No se producen durante este periodo enfrentamientos con los moros de Granada. La frontera parece estar tranquila, lo que lleva a pensar que unos y otros hubieran alcanzado alguna tregua en estos años. Para terminar con el reinado de Juan I y a modo de curiosidad, nombraremos todas las localidades que pertenecían a la jurisdicción de Úbeda. Eran las siguientes: Torreperogil, Sabiote, Torremingo, Priego, que es la actual Villacarrillo, Iznatoraz, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Sorihuela, Villanueva de Moraleja, después del arzobispo, Santo Tomé, La Iruela, Peal de Becerro, Quesada, Hinojares, Pozalcón, Cabra de Santo Cristo, Solera, Moraleda, Belmez y Jódar. Con estos breves apuntes dejamos al infortunado Juan I descansando en su tumba de la Catedral de Toledo y nos vamos al reinado siguiente, el de Enrique III. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de Enrique III el Doliente, debido a su precaria salud que lo llevó al sepulcro con 27 años.
A los 13 tuvo que asumir el poder tras un turbulento periodo de regencias y gracias a su matrimonio en 1388 con su prima Catalina de Lancaster, descendiente a su vez de Pedro I el Cruel, se consigue poner fin al conflicto dinástico entre la Casa de Trastámara y su antecesora, estableciendo por fin la paz entre Castilla e Inglaterra. Con el nuevo monarca se entrará en el nuevo siglo, en este caso el XV, aunque su reinado concluirá abruptamente en 1406 con su muerte en Toledo el 25 de diciembre de dicho año. Entre sus logros cabe destacar la pacificación de la nobleza. Para ello el rey se apoyó en la pequeña aristocracia. Impulsó también la figura de los corregidores, medida que, como ahora veremos, tendrá una incidencia directa en Úbeda, y disminuyó la persecución contra los judíos, dictando edictos contra la violencia que tan tristemente se había ensañado con la población hebrea en 1391. Fueron los dramáticos pogromos que tiñeron de sangre muchas ciudades castellanas y aragonesas, uno de los actos más vergonzosos de la cristiandad española de aquel tiempo. Durante su reinado se inicia la colonización de las Canarias, a cargo del explorador francés Jean de Bettencourt, y se detiene una invasión portuguesa en 1396, de la que saldrá una tregua entre los dos reinos. Inicia el monarca asimismo las hostilidades contra el reino de Granada, obteniendo una importante victoria en la batalla de los Collejares, de la que enseguida nos ocuparemos. Y por último señalaremos las dos embajadas que el rey envió a la corte de Tamerlán en Samarcanda, a cargo de Hernán Sánchez de Palazuelos I y después de Ruy Gómez de Clavijo, toda una aventura digna de ser conocida. Bien, hecha esta breve síntesis del reinado de Enrique III, descendamos al ruedo ubetense a ver qué se está cociendo allá por esos cerros. Antes de adentrarnos en las riñas de Arandas y Traperas, veamos qué ocurrió en aquella batalla de los Collejares que tuvo lugar en 1406, el mismo año del fallecimiento del rey. Como venía sucediendo cuando se rompían las treguas, cualquier momento era bueno para que moros o cristianos cruzaran la frontera y realizaran incursiones de castigo en territorio enemigo. Se dieron en esta ocasión más prisa los granadinos, y el 4 de octubre de aquel año irrumpen en Quesada arrasando los arrabales al mando de Mohamed Abenalúa. Sabemos que la plaza de Quesada, puntal fronterizo de máxima importancia, entraba dentro de la jurisdicción ubetense, y que eran caballeros de Úbeda los que mandaban en su alcázar. Eran fronteros por aquel tiempo el adelantado de León, don Pedro Manrique y Díaz Sánchez de Benavides, y a decir de la crónica, supieron ahora de maitines cómo eran entrados los moros e hicieronlo saber a Martín Sánchez de Rojas, a Alfonso Dávalos y al mariscal del infante don Fernando, que estaban por fronteros en la ciudad de Baeza. Este don Fernando no es otro que el tío del rey Enrique, hermano de Juan I, que luego será conocido como Fernando de Antequera por la conquista que llevó a cabo de dicha ciudad. Pues bien, enterados baezanos y ubetenses de lo que está ocurriendo en Quesada, aunan fuerzas y parten a batirse con el moro como mandaba la tradición, que para lances así se aparcaban las diferencias vecinales. El choque se salda con victoria cristiana. Escuchemos el relato de Martín Ximena. El adelantado Pedro Manrique y Díaz Sánchez, con 500 lanzas y 200 peones y otros tantos jinetes, siguieron a los moros y acometiéronlos do estaban en un cabezo, y subiéronles por fuerza, y allí los vencieron y mataron muchos de ellos, así de pie como de a caballo, y perdieron gran parte de hacienda que tarían. La batalla parece que tuvo lugar cerca del castillo de Olvera. En ella murió Martín Sánchez de Rojas, Juan de Herrera, Álvarez Osorio y otros caballeros de la casa Dávalos. Juan Moreno fue nombrado mariscal por el rey gracias a su meritoria actuación. Díaz Sánchez de Benavides fue herido, muriendo en Úbeda días más tarde por culpa de las heridas. El pendón de la ciudad lo portaba Pero Rodríguez de los Cobos. Unos y otros estaban ansiosos por romper las hostilidades. Golpeó primero Mohamed VII de Granada, como hemos visto, y la jugada le salió mal. El rey Enrique moría también unos meses después. Según Argote de Molina, eran tan enconadas las luchas banderizas en Úbeda que hubo falta de unión en los primeros momentos de la batalla. Vamos a ello. Entramos ahora en la parte central de nuestro capítulo. Veamos con algo más de detenimiento lo que está sucediendo intramuros.
Si hemos hablado a lo largo de los episodios precedentes que uno de los aspectos más oscuros de la Úbeda medieval son las luchas intestinas entre familias nobiliarias, será ahora en el reinado de Enrique III cuando estos enfrentamientos alcancen unas cotas de violencia nunca vistas con anterioridad. Tenemos frente a frente a los dos linajes más poderosos, los Aranda y los Trapera, y respaldando a unos y otros todo un entramado clientelar donde se encuentran, amén de la propia familia, grupos de soldados a sueldo, criados, trabajadores, miembros del concejo que depositan sus intereses en alguno de estos bandos y gentes del común, que de alguna manera mantienen lazos de dependencia. En definitiva, pequeños ejércitos a nivel local que, una vez abierta la caja de Pandora, desencadenan auténticas batallas dentro de la ciudad o en las inmediaciones. Otras veces las acciones son más civilinas, como el asesinato de algún miembro contrario que provoca a su vez las represalias del adversario al más puro estilo gangsteril del Chicago de los años 20. El motivo, como siempre, el control del poder. El acaparamiento de cargos o la posesión del alcázar derivará en choques continuos. Especialmente delicado es el momento de la elección de dichos cargos, donde podemos imaginar retorcidas campañas de extorsión para conseguir colocar en el puesto clave al candidato designado junto a la reacción virulenta de la facción perdedora. La autoridad del rey para controlar estos disturbios es muy débil. Ocurre lo mismo en muchas ciudades del territorio español donde la nobleza campa a sus anchas e impone su ley. El equilibrio de poder, monarquía-nobleza será una constante durante todo el periodo. Habrá que esperar a la llegada de los reyes católicos para que se ponga fin a esta situación. De momento, y a algo menos de un siglo para el advenimiento de Isabel y Fernando, tenemos Úbeda más ensangrentada que nunca a causa de estas reyertas. Pero retrocedamos unos años. Estamos en 1370. Se cuenta que tras las exequias de Macías el Enamorado, muerto trágicamente en su prisión de la torre del castillo de Arjonilla, sus compañeros vinieron a Úbeda para intentar poner término a las disputas que los hidalgos de la localidad se traían entre sí y que estaban entorpeciendo las operaciones militares que se desarrollaban contra los moros granadinos. ¿Y quién era este Macías el Enamorado? Aunque no tenga mucha relación con nuestra historia, solo por la mera curiosidad del relato y porque Argote de Molina lo menciona para conectarlo muy tangencialmente con Úbeda, como acabamos de ver, merece la pena detenernos un minuto en este infortunado personaje. Enseguida retomamos el hilo. Era Macías un trovador, un poeta gallego medieval al que se atribuyen 21 cantigas. Según la tradición, estando al servicio del marqués de Villena, se enamoró perdidamente de una dama de la corte de la marquesa llamada doña Elvira. Durante una ausencia de Macías, el marqués casó a Elvira con un rico hidalgo con el fin de frustrar la relación que no aprobaba en absoluto. Sin embargo, era tanto el amor que sentían el uno por el otro que los dos amantes se las arreglaron para continuar su aventura. Enterado el marqués, ordena encerrar a Macías en la cárcel de la Arjonilla, pero aún prisionero el trovador siguió cantando desde su celda la pérdida de su amor. Enloquecido por los celos, el marido entró en la prisión y le dio muerte, convirtiéndose su final en un símbolo del amor trágico y fatal. Aunque hay otras versiones del relato, esta es básicamente el grueso de la historia, pues como hemos dicho, tras el entierro de Macías, sus amigos y compañeros vienen a Úbeda a intentar poner paz para continuar la guerra contra el moro. Regresemos ahora a donde estábamos, unos años más tarde, reinando ya Enrique III más o menos por el año 1396. Estaban a la greña, como siempre, los Aranda y los Trapera, y en un momento dado la tensión sube de tono hasta el punto de que los partidarios de los Trapera lanzan un ataque de tal ferocidad contra sus enemigos que consiguen expulsarles de la ciudad. Los Aranda tienen que abandonar sus hogares y haciendas y refugiarse en Bezmar, Jimena y Jódar, buscando la protección del condestable Ruy López Dávalos, el mismo que hemos visto antes prisionero de los moros en la triste jornada de Quesada, y que estaba ahora en posesión de esas villas. Los Aranda, respirando por la herida, exigen vendetta, y a los pocos días se conjuran en la noche de San Juan para salir a las márgenes del Guadalquivir con la intención de provocar a sus enemigos para entablar batalla. No se hacen de rogar los Trapera, y no menos decididos que antes salen a su encuentro.
El resultado es otra inapelable paliza de los Trapera a los Aranda, que de nuevo tienen que poner pies en polvorosa